Muy contentos y emocionados porque tenemos un profesor invitado desde Morelia, Michoacán, México, profesor Ángel Almarza. Ya se los presentaré con mayor detalle. Y estamos en esta clase magistral, se enmarca, importante mencionarlo, en el curso de metodología de la historia, donde hemos hecho una revisión de las principales corrientes historiográficas recientes y sus principales exponentes. Y la sesión de hoy es muy especial por varias razones, porque nos permite también conocer a uno de los investigadores más destacados de la actualidad, con una importante trayectoria en América Latina. Para dar inicio a nuestra actividad, la profesora Erna Ulloa, jefa de departamento, nos entregará unas palabras de bienvenida, seguidamente el profesor Manuel Ramírez. Gracias, Froilán. Buenas tardes, colega, nuestro expositor, doctor Almarza, nuestros alumnos, ¿no?, que son tan importantes, nuestros alumnos de magíster, pero también le damos la bienvenida. Veo ahí alumnos también de pregrado. Así que sean bienvenidos. Como Departamento de Historia y Geografía de nuestra facultad, nos es muy grato poder dar hoy inicio a esta, no una clase magistral, en el contexto de nuestro programa de magíster en historia. Fíjese que el 15 de octubre del año 2020, el Consejo Superior de nuestra universidad acordó la creación del grado académico de magíster en historia bajo el decreto de rectoría 310. Un elemento que nos resulta relevante porque sin lugar a dudas significó un anhelo conseguido tras un arduo trabajo que se inició en un inicio originalmente con el diseño del programa a cargo del doctor Cristian Medina. Luego vendría el doctor Mauricio Rubilar, en conjunto con quien les habla, para luego un grupo de académicos liderados por el doctor José Miguel de Toro, fueron delineando y poniendo los cimientos de este programa, para luego este año 2021 entrar en régimen con ustedes, con nuestros estudiantes, bajo la dirección del doctor Manuel Ramírez. Como bien les decía entonces, no solo la creación de nuestro magíster ha sido un anhelo de este cuerpo académico que conforma nuestro Departamento de Historia y Geografía, sino que también es la oportunidad de poder compartir con nuestros alumnos también de pregrado y todos aquellos interesados en especializarse, ¿no?, como diría Bloch, en este oficio del historiador. Así, por lo tanto, damos inicio a una significativa tradición académica, como es lo que representa una clase magistral. En este sentido, gracias, doctora Almarza, por acompañarnos, y por cierto, ya usted ha quedado entonces en los anales, ¿no?, de los inicios de nuestro magíster. Muchas gracias. Muchas gracias, profesora Erna Ulloa. A continuación, el profesor Manuel Ramírez, jefe del programa de Magíster en Historia de la Universidad Católica de la Santísima Concepción. Bien, muy buenas tardes a todos y a todas. Como decía la doctora Ulloa, es un placer para nosotros contar con la asistencia de todos ustedes, sobre todo la presencia del doctor Almarza, quien con su amplia trayectoria nos va hoy día a iluminar un poco en torno a un aspecto que muchos estudiantes del pregrado todavía desconocen, y es la posibilidad que tiene el historiador y la necesidad que tiene el historiador de conocer otras realidades, de salir al mundo en el fondo. Entonces lo que nos presenta ahora el doctor Almarza es básicamente esa iniciación que hacemos todos en su momento y que ustedes como estudiantes están también llamados a hacer, tanto los del pregrado como nuestros nobles estudiantes del magíster. Es una larga carrera que parte desde pequeñas incursiones en congresos internacionales a programas doctorales, estancias de investigación, y que claro, en los últimos años se han visto interrumpidos lamentablemente por la pandemia, pero esperamos que en un futuro muy próximo podamos volver a salir al extranjero, no tanto como decía el presidente mexicano, a hacer turismo académico, sino más bien a generar redes, a generar conocimiento. Y por lo mismo estamos encantados de poder tener a personas como la talla del expositor hoy día, para justamente generar una internacionalización del conocimiento, para
vincularnos con personas de distintos planteles, no solamente en Chile, sino también en América Latina y, por qué no decirlo, en el resto del mundo. No voy a agregar más porque en realidad la doctora Ulloa ha hecho una excelente reseña de cómo nosotros comenzamos con el programa. Simplemente decir de que hemos decidido establecer un canal permanente de difusión académica a través de charlas. Esta es nuestra segunda sesión del semestre. Esperamos que en la medida en la que nos vayamos desconfinando podamos hacer que estas actividades sean primero semipresenciales y posteriormente totalmente presenciales. Tenemos organizado por lo menos una media docena de actividades de aquí a enero, así que están todos cordialmente invitados y van a ser todos informados de las actividades que vayamos haciendo. Y sin más, dejo al doctor para que nos deleite con su experiencia. Muchas gracias, profesor Manuel Ramírez. Bien, antes de dar la palabra a nuestro invitado que estamos honrados en recibir, quisiera comentar un poco y brevemente acerca de su trayectoria y por qué nos sentimos honrados. El profesor Ángel Rafael Almarza es licenciado y magíster en Historia de la Universidad Central de Venezuela, doctor en Historia por la Universidad Nacional Autónoma de México, profesor investigador del Instituto de Investigaciones Históricas de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, de Morelia, Michoacán, México, y tiene en su trayectoria, pese a su juventud, una larga actividad de producción intelectual, que se puede consultar en artículos académicos, capítulos de libro y contribuciones. Solamente para destacar algunas de sus publicaciones está Por un gobierno representativo, Génesis de la República de Colombia, 1809-1821, Los inicios del gobierno representativo en la República de Colombia, 1818-1821, editado por la prestigiosa editorial Marcial Pons, y más recientemente, Imaginando las Independencias Hispanoamericanas, Memorias, Relatos, Historias, 1810-1840, editado por Silix en su colección de Ultramar. Sin más preámbulo, dejo con ustedes al profesor Ángel Almarza, quien conversará acerca de su trayectoria en investigación en México, Colombia y Venezuela, en diálogo de reflexión. Asimismo, quiero mencionar que vamos a seguir la siguiente dinámica. El profesor Almarza compartirá y dialogará acerca de sus experiencias investigativas, y luego cada uno de los miembros del magíster, de los estudiantes del magíster, tendrá la ocasión de formular preguntas, interrogantes sobre su trayectoria y experiencia. Profesor Almarza, bienvenido, un placer contar con usted. Gracias, Froilán. Bueno, gracias, Erna, Manuel, también a Rubén que nos están acompañando, y sobre todo a los estudiantes, ¿no? Que es la razón principal de ese tipo de actividad. En verdad que estoy muy contento. Tenía una gran expectativa y, bueno, y obviamente las voy a cumplir. La semana pasada que hablé con el profesor Froilán y estamos, bueno, ¿qué hacemos y tal? Porque, como se podrán imaginar, hablar de mi experiencia de investigación, primero yo me siento como un anciano, que ya llegamos a un punto en el que puedo hacer como un balance de cómo he investigado, cómo lo he hecho, las posibilidades, las limitaciones que me he podido enfrentar en mi trayectoria, que sí, como dice Froilán, ya no es tan corta, ¿no? Ya han pasado unos cuantos años, pero todavía tengo ese impulso y esa energía para seguir trabajando, y siento que eso es lo más importante que yo les puedo transmitir aquí a nuestros estudiantes. Bueno, hablar de las experiencias en México, en Colombia y en Venezuela, también podría agregar también otros países donde he tenido el privilegio de consultar fondos documentales como Panamá, también en Ecuador, también he tenido la ocasión, y también en España. Yo sí les quiero decir que lo más importante es que salgan. O sea, están jóvenes, tienen una carrera hermosa por delante y que nos da la posibilidad sobre todo de conocer otros lugares. También lo decía Manuel brevemente en su intervención.
todas las posibilidades que tenemos para establecer redes, para conocer gente, salen muchísimos proyectos de investigación, en fin. Me sentirán un poquito desordenado con las ideas, pero es que precisamente esto es así. Uno va con la carrera, ustedes ahorita están en la maestría, me imagino que hay algunos que están en la licenciatura y así, y poco a poco también el camino te va llevando hacia dónde son tus líneas de investigación, qué oportunidades se van abriendo, en fin, ¿no? Entonces también hay que tomárselo con calma, estar muy pendiente de las convocatorias. Como ustedes sabrán, yo hice mi doctorado aquí en la Universidad Nacional Autónoma de México, en la UNAM, y actualmente estoy trabajando, bueno, actualmente desde hace varios años, en una universidad en Morelia, Michoacán, que son como unas 4 horas de la Ciudad de México. En México ofrece muchísimas oportunidades a los extranjeros para estudiar. Hay apoyos de becas también. En verdad que hay muy buenas redes que valdría la pena que ustedes estén pendientes y sobre todo en estos tiempos que estamos conectados, estar al pendiente, no sé, H México es muy famosa. Hay grupos en Facebook muy interesantes también que comparten información sobre becas, apoyo. Eh, Recuerdo que hay becas también, lo comentaba con Froilán, de Alianzas para el Pacífico también, o sea, la ONU, en fin, hay muchísimas opciones. Lo que hay que hacer es estar al pendiente y estar en permanente contacto con todo este tipo de redes, la red social en Facebook, Twitter, en fin. A ver, no es difícil acercarme y recordar cómo fue que yo empecé, sobre todo mis estudios doctorales. Yo tenía la intención, finalizando 2010, ya había concluido mi maestría en Venezuela. Yo tenía ganas de cursar estudios o en Argentina, o en España, o en México. Se abrió la posibilidad de la Universidad Nacional Autónoma de México. Opté, obviamente presenté un proyecto en torno a la conformación del gobierno representativo en la República de Colombia. Esa República de Colombia no es la que conocemos hoy día, sino lo que llamamos normalmente la Gran Colombia, esa experiencia nacional que unió lo que conocemos actualmente como Venezuela, Colombia, Ecuador y Panamá. Ahí yo hasta ese momento había tenido una cercanía muy importante con todo el tema de la nueva historia política, lo que se llamaba la nueva historia política, que ya de nueva ya no tenía nada, ya habían pasado unos 40 o 50 años desde esa nueva transformación, pero también me estaba yo acercando significativamente en torno a la historia conceptual, a la historia intelectual, pero sobre todo a la historia conceptual, que tuve la ocasión de trabajar ya hace unos cuantos años con Javier Fernández Sebastián y ese proyecto Iberconcepto que él llegó a armar con un equipo inmenso de historiadores de todas partes del mundo, que ya que que este es un curso enfocado hacia la metodología de la investigación, creo que valdría la pena que seguramente puedan conocer todos estos trabajos. No solamente quedarnos con los autores clásicos, de la historiografía alemana o la historiografía inglesa, sino también acercarnos a la historiografía hispanoamericana. Y ahí incluyo a Javier Fernández Sebastián, pero también puedo incluir, no sé, a Francisco Ortega, puedo incluir a Alias Paltin, que lo tienen ustedes allí al lado, o sea, porque a Gabriel Entín. Hay una escuela muy fuerte en Argentina y yo me imagino que en Chile también, aunque desconozco, sobre todo el tema de la historia intelectual y la historia conceptual. Pero bueno, para no perderme un poco con esta posibilidad, con este proyecto me presenté al UNAM, quedé en ese momento, estudios doctorales, yo no tenía que tomar cursos como tal, sino seminarios de investigación y me enfoqué esos 4 años prácticamente a redactar la tesis. Yo también conté con otros apoyos, tanto de la UNAM como del CONACYT, que es la que te apoya aquí en México para realizar estudios de doctorado, pero también hay para maestría. Me fui unos 4 meses a Bogotá a consultar los archivos en la ciudad de Bogotá, en Colombia. También tuve la ocasión aunque la situación en Venezuela en esos años era un poco complicada, pero tuve la ocasión de visitar los fondos de la Academia Nacional de la Historia en Caracas, del Archivo General también de la Nación de Caracas. También consulté algunas cosas en Panamá. En Panamá es un
caos los archivos porque en el del siglo XIX prácticamente no hay nada. Y también llegué a consultar algunas cosas en la ciudad de Quito, pero con poco éxito para mi temática. Fue muy interesante trabajar un tema como este, porque primero rompí con esas fronteras historiográficas, ¿no? O sea, de trabajar solamente el tema de Venezuela o de Colombia, sino tratar de buscar una historia más continental, más global, más atlántica, no sé, y no enfocarme solamente en un espacio geográfico en específico. Y esto, claro, me dio la posibilidad de viajar, de conocer también, y eso es muy importante, que obviamente ya lo estaba mencionando, que podamos dar con buenos apoyos, no solamente de las instituciones, sino también de buenos maestros. O sea, en Caracas obviamente tenía gente que me recibía, en Bogotá también, en Panamá, en Quito, en fin. Se fueron dando las cosas, en verdad. Esa tesis la pude presentar en el tiempo que estaba establecido. Saqué una mención honorífica de un premio muy importante aquí en México, que es ¿cómo se llama? Mm, el Clavijero. El Clavijero, y después tuve la ocasión de publicarla con este editorial de Marcial Pons. ¿Qué más les podría contar? Creo que entre las cosas más importantes, y yo lo digo también recordando mis años, no sé, hace 10 años, hace 15 años, cuando estaba cursando la maestría en Venezuela, es que es muy importante salir. O sea, ustedes están, me imagino que, y alguna vez me lo imaginé, no me acuerdo con quién, un amigo argentino lo llegué a plantear. Y él me decía, Ángel, para ti que estás, cuando yo vivía en Venezuela, enfrente del Mar Caribe, se me hacía mucho más fácil movilizarme por cuestiones espaciales geográficas que para alguien que está en el sur, que quiere ir a España, son no sé cuántas horas serán de Buenos Aires o de Santiago. Para viajar a España es un viaje. En cambio, estando aquí en México, en Venezuela, cerca del Caribe, obviamente las distancias son mucho más cortas, ¿no? Pero eso también se refleja bueno, en esa actitud o esa decisión también de salir. Yo creo que una de las grandes oportunidades que nos da esta carrera es que podamos ver, eh, conocer, comparar, compartir con otros historiadores e historiadoras nuestra experiencia. En verdad que eso es muy importante. Por lo menos fíjense que yo doy clase aquí en un estado muy importante que es el estado de Michoacán, y donde hay estudios muy fuertes de historia local, de historia regional. Está muy marcado, muy marcado. Y como ustedes sabrán, ya que esto también es una clase de metodología, uno de los inconvenientes o de las críticas que se hace a ese tipo de historia es que te focalizas o te concentras o te especializas en un área del conocimiento de manera muy particular, ¿no? Y dejas de lado, aunque eso no lo menosprecia, dejas de lado perspectivas un poco más amplias de comparación que te podrían ayudar a complejizar un poco más la situación. Yo no tengo ni idea de cuáles son las líneas de investigación de ustedes, los compañeros y las compañeras que tenemos aquí en esta clase magistral. Sería interesante ahorita en un ratito escucharlo. Pues también dependiendo de eso, nos podría dar alguna visión o perspectiva de para dónde también se pueden ir, ¿no? Obviamente si estás trabajando algo muy focalizado en el sur de Chile o algo así, obviamente como que no tienes por qué esa necesidad, pero es que va más allá, o sea, más allá de tu tema, es armar redes, es conocer gente, conocer archivos, tener la oportunidad de salir. Yo creo que a mí me sirvió más a nivel personal, a nivel académico, la experiencia de en estos 4 años que duraron mis estudios doctorales, poder conocer varios países, vivir al menos algunas semanas, algunos meses en estos países, valió más la experiencia de la vivencia como tal, en realidad los estudios. O sea, tal vez estoy exagerando un poco, ¿no? Pero creo que nos puede dar esa, ¿cómo se llama? Esa visión mucho más amplia en torno a nuestros conocimientos históricos. En serio, las redes son muy importantes. Y por lo menos ya cayendo en el caso específico de México, desconozco cómo es el sistema de los posgrados en Chile,
me lo puedo imaginar un poquito, pero debe ser un poco más complicado la situación por el tema económico. En México todavía, digo todavía porque sí han habido algunos intentos por tratar de controlar o disminuir el apoyo del gobierno mexicano a las universidades, ¿no? Aquí, por ejemplo, existe algo que se llama el CONACYT, y el CONACYT apoya a los estudiantes tanto de maestría como de doctorado para cursar sus estudios en unos programas que se llama PNPC, que son programas de excelencia académica que se encuentran en varias universidades de México. Por lo menos en mi caso, como les conté, hice mi doctorado en la UNAM, pero por lo menos el Colegio de México tiene tanto la maestría como el doctorado, también, no sé, el Instituto Mora, el Colegio Mexiquense, no sé, hay infinidad de universidades si se quieren ir por historia, que también esa es otra cosa, ¿no? Yo también he estado trabajando recientemente en temáticas sobre historia digital y en la historia digital también yo le he insistido mucho a los estudiantes de que las posibilidades de ampliar nuestro campo de estudio, ¿no? Y también, obviamente, no quedarnos solamente en ser profesor o profesora o investigador o investigadora de alguna universidad. O sea, podríamos ampliar muchísimo más nuestro campo de trabajo y explorar otras alternativas. ¿Con qué voy con esto? Tal vez hacer una maestría o un doctorado en otra área del conocimiento podría darles a ustedes otras posibilidades. O sea, hacer un doctorado, una maestría en antropología, en filosofía, en sociología, en ciencias políticas, no sé, en estudios internacionales, no sé. Creo que eso también son de esas cosas que no nos dicen tal vez y que tenían que decirnos para ver también otras opciones. Usted, como le estaba diciendo, hay muchas universidades aquí en México que tienen tanto maestría como doctorados dentro de este programa. Ustedes, al ser extranjeros, pueden optar, obviamente tienen que pasar por toda la fase de evaluación, tienen que tener un promedio de los estudios anteriores relativamente alto, no sé el orden de las calificaciones allá, aquí es del 0 al 10, donde el 10 es la máxima nota, y se pide un promedio, si mal no recuerdo, de 8.5 sobre 10 para poder optar a una beca de este tipo. Las becas son suficientes para los estudiantes de maestría y doctorado. Yo tengo muchos estudiantes de la maestría en estos casi 5 años que soy profesor de la Universidad Michoacana y al menos en el interior de México, si alcanza. La Ciudad de México sí es un poco más costosa, pero obviamente es cuestión de irse ajustando. Dentro de estos estudios de maestría y de doctorado, también hay posibilidades de otras becas adicionales. Si se quieren ir a España, hay alternativas. Si se quieren ir a Colombia, si se quieren ir a alguna parte de Sudamérica, a Estados Unidos también, que a veces perdemos un poquito esa posibilidad. La Natalie Benson en Estados Unidos, o sea, tiene unos fondos maravillosos que nos podrían servir. Pero bueno, insisto, todo dependiendo de cuáles son sus intereses y sus líneas de investigación. Pero la alternativa, al menos de México, es muy buena. Al menos así era cuando yo me vine para acá hace 10 años. Ya han pasado 10 años. Se dice rápido, pero por lo menos ahorita con Froilán, recordando un poco que nosotros ingresamos a dar clase en la Universidad Simón Bolívar en Venezuela ya hace como 13, 14, 15 años, algo así. Y bueno, yo ya tengo una década aquí en México. La experiencia ha sido muy grata, ha sido muy positiva. Pero bueno, yo sobre todo me imaginaba esta clase magistral no tanto como yo solo hablando, sino que quiero dialogar con ustedes. O sea, me gustaría escucharlos. Obviamente, Froilán dirá cómo es la dinámica, pero también a partir de sus preguntas, de sus inquietudes, me gustaría escucharlos. Yo para cerrar al menos esta parte de la intervención, sí los invito nuevamente a que salgan, a que les vivan la experiencia. Hay que salir de nuestra zona de confort. Yo sí siento que eso era algo de, al menos de mi personalidad, como que no estar como que tranquilo en mi casa, ¿no? O sea, quería conocer cosas y todavía, yo ahorita estoy buscando, bueno, ya me he postulado, pero por la cuestión de la pandemia no pude ir a España a hacer una estancia de investigación en Sevilla, porque también quiero consultar
algunos fondos documentales de temas que estoy trabajando sobre historia conceptual, el concepto de representación política, el concepto de monarquía en el siglo XIX, en fin. Entonces, este es algo que no solamente se va a quedar con la maestría y con el doctorado, sino que creo que si quieren cultivar esa parte de investigación de ustedes, lo van a tener durante toda la vida. Pero insisto, quiero escucharlos, quiero saber qué preguntas traen, en qué les puedo ayudar. Hagamos esto más así, pues, que creo que de esa manera puede ser aún más positivo. Froilán, no sé si... Muchas gracias, Ángel. Sí, bueno, estamos complacidos con tu intervención. La dinámica de esta clase magistral, sobre todo en metodología de la historia, es poder establecer realmente un diálogo. Y un diálogo es multidireccional y es sobre todo enfocado a compartir tus experiencias de investigación. A continuación vamos a pedir a cada uno de los estudiantes del magíster que se presente con su nombre, con sus inquietudes investigativas y que también puedan hacer alguna pregunta a nuestro invitado de manera tal de poder escucharnos todos. Nosotros tenemos 7 estudiantes, una dama y 6 caballeros, entre los cuales se encuentra Tomás Amó, María Ignacia Hernández, Juan Carlos Salas, Felipe Lara, Carlos Báez, Óscar Orellana y Joel Sanabria. Entonces, no sé quién de los estudiantes quiere comenzar. Tomás. Bueno, yo comienzo, permiso. Bueno, agradezco al profesor Ángel, muy interesante su experiencia. Aquí también esperamos nosotros en algún momento igual poder viajar y tener experiencias similares a las que usted tuvo. Y bueno, mi tema de interés, el que estoy trabajando ahora al menos en este proyecto, tiene relación con tratados pedagógicos podríamos decirlo, en la modernidad temprana, en los inicios de la modernidad, ¿ya? Siglo XV. Pero más que entrar en detalle en este tema, lo que más me inquieta es cómo usted llegó a plantear el problema de su investigación en concreto, que de todos los aspectos de la investigación, al menos a mi juicio, o para mí, el tema de plantear el problema ha sido uno de los más difíciles. A veces uno ha leído mucho de algún periodo, de alguna época en concreto, algún tema de interés, pero a veces ese formular o ese darse cuenta de ciertos vacíos o de ciertas preguntas sin respuesta, eso ha sido para mí una de las partes más difíciles. A pesar que uno a veces sigue, digamos, leyendo bibliografía. Hoy en día con tanto material que hay en internet uno puede leer infinitamente, pero me parece que igual hay que en un momento detenerse y de alguna manera reflexionar para encontrar esta pregunta fundamental, este problema que va a guiar toda la investigación. Y eso ahí quisiera ver qué consejo podría darnos para plantear correctamente esto, porque si esto no queda bien asentado, el resto se hace muy difícil, si uno no tiene ideas claras. Muchas gracias, Tomás. Gracias, Tomás. Muy buena tu pregunta, ¿no? Y es fácil hacerla. Yo también doy clase de metodología y de técnica de investigación, todas estas cosas, seminarios. Claro, yo le hago esa pregunta, se la hago a mis estudiantes. A ver, ¿cuál es tu problema? O sea, bueno, más allá de los personales, ¿no? ¿Cuál es tu problema? Y sí nos cuesta tanto, Tomás, nos cuesta muchísimo. Nos cuesta muchísimo. Yo soy de la idea, y bueno, no yo pues, o sea, creo que la historia nos da una posibilidad enorme para hacernos preguntas, pero sobre todo para darle respuestas, obviamente, ¿no? Y en eso es que estamos tratando de ejercitarnos. Creo que la primera recomendación, o yo me dejo llevar por eso, es la intuición también. Tenemos que tener olfato.
no me acuerdo qué profesor o profesor irresponsable me decía, no, es que los historiadores somos como ¿cómo decía? Los detectives del pasado, ¿no? Y jugaba un poco con eso. Ahorita lo que tú dices, ¿no? Mm. Tal vez ahorita la internet y todo lo que estamos viviendo con la pandemia nos ha ayudado muchísimo y sobre todo es una ocasión para reflexionar en torno a las posibilidades que nos brinda por lo menos las hemerotecas digitales que tenemos. Los archivos no tanto, porque siento que falta mucho para poder no solamente digitalizar, podríamos digitalizar todo lo que tú quieras de los fondos de colecciones, de los archivos nacionales, pero siento que el archivo todavía es un poco complicado trabajarlo en una computadora, por el tema de la posibilidad, uno de la cercanía, la practicidad, no sé, ¿no? O sea, de, bueno, quiero este tomo, no sé. Es un poco más complejo. El tema de la historia digital nos podría ayudar un poco a reflexionar en torno a eso. Pero regresando un poco con el tema, por lo menos el tema de la hemeroteca, de las hemerotecas que existen ahorita en Internet, hay muy buenas colecciones, por ejemplo, en España existen muy buenas colecciones, pero yo sé que en Chile, en Argentina, en Colombia, también hay muy buenas iniciativas por tratar de digitalizar la hemeroteca, la prensa, porque bueno, obviamente es mucho más fácil digitalizar eso y es una cuestión muy puntual que un archivo. Este, pero claro, nos estamos también saturando de información. A diferencia de cuando yo hice mi tesis de, no sé, de maestría, por ejemplo, o la misma tesis de doctorado. Sí, vamos a compararlo con la tesis de doctorado. Calculen que yo estaba trabajando en la tesis doctoral hace unos 5 o 6 años, 7 años. No existía la misma cantidad de prensa digitalizada en mi periodo, que es 1818, 19, 1820 hasta el 21 podría ser, que lo que existe hoy día. Por lo menos yo me he conseguido información ahora en la prensa española, por ejemplo, que he estado trabajando, porque estaba acercándome hacia el tema de los tratados de paz en torno al trienio liberal y las políticas en la América española, en Hispanoamérica, y me he conseguido datos, información que aunque no menosprecien lo que yo llegué a realizar de los estudios que llegué a realizar en el doctorado, sí hubiera alimentado mucho más mis hipótesis, mis planteamientos y así, o sea, entonces claro, eso es contraproducente, tenemos una cantidad enorme de monografía, de archivo, de trabajo de texto, pero eso también nos trae una sobresaturación, Tomás, porque no sabemos cuándo detenernos. Y eso ya es decisión de ustedes. O sea, bueno, hasta aquí. Una tesis, como ustedes sabrán, nunca se acaba. Uno siempre puede hacer mejoras y cambios, y quiero meter esto, y quiero meter lo otro. Y no, ustedes también tienen que tener un asesor o una asesora que les diga, bueno, hasta aquí. O sea, trabaja hasta esto. No te puedes enloquecer, no te puedes ir más allá. Y todo esto te lo digo también, por eso, o sea, ¿cómo me planteé yo ese tema? ¿Cómo me lo formulé? Mira, yo tenía una suerte enorme y es que he tenido muy buenos maestros y maestras, sobre todo maestros. Mi mentora fue Inés Quintero, una historiadora venezolana, muy reconocida, muy trabajadora, igual Carol Leal también, que es profesora también de la Universidad Simón Bolívar. Ahorita es la actual directora de la Academia Nacional de la Historia en Venezuela. Y a ellas dos les debo, bueno, buena parte de mi formación y su orientación. Yo creo que eso también hay que tomarlo en consideración, Tomás. Uno cuando es estudiante, y esto que creo que no solamente en nuestra carrera, sino en cualquier carrera que tomemos en la vida o en general, uno escucha a sus maestros y a sus maestras. A veces son a los padres, a veces a un hermano, a veces un maestro que uno sabe que te puede orientar o canalizar. Y uno va a ir aprendiendo, uno va a ir aprendiendo. Por eso te decía al principio que considero que la intuición es algo muy importante. En este caso, que yo trabajé el tema del establecimiento del gobierno representativo en la República de Colombia, yo estaba llenando dos vacíos. Uno historiográfico, y era que nadie se había metido a trabajar temas de elecciones, ciudadanía y representación política en esa Colombia. Lo otro, yo sabía que venía, y ahí lo hice muy conscientemente, venían los bicentenarios. Tú no te imaginas, Tomás, todas las conferencias y oportunidades que se me han dado en estos últimos meses porque estamos precisamente en el bicentenario de esa fecha. Yo lo estudié hace 10 años, pero también lo calculé pensando un poco en esto. O sea, los bicentenarios nos dan la posibilidad, y hay que verlo también desde el punto de vista de los recursos económicos que podemos contar para apoyos, para becas,
para publicaciones, y es acercarnos a esas temáticas. Sí, puede ser que mi acercamiento sea un poquito más desde la historia, si se quiere, tradicional que la historia política, pero es que se puede también abordar desde la historia social, desde la historia cultural, desde la historia conceptual, de otras corrientes historiográficas que le puedan dar una posibilidad enorme. Entonces, estaba llenando también ese hueco, lo veía como una posibilidad para los años futuros, y algo que, bueno, que yo no les conté, era que yo originalmente no quería estudiar historia. Eso fue un error acierto. El día que yo me fui a presentar para los exámenes en Venezuela, para ingresar a la universidad tienes que hacer un examen. Yo en realidad quería era ciencias políticas o filosofía, pero esas dos mesas ya la habían cerrado, entonces no me pude inscribir en ninguna de ellas, y la que estaba disponible era historia. Y mírenme, aquí estoy. Entonces, son cuestiones, esos azares de la vida, que yo tengo una fuerte carga hacia lo político, hacia lo filosófico, y he podido acercar esas inquietudes que tengo hacia la historia, y me ha permitido, por ejemplo, estudiar esto. Pero yo siento que tanto un tema de intuición, de olfato, de vacíos historiográficos también, que yo no sé por qué, por lo menos en el caso de mis estudiantes, teniendo las posibilidades que nos brinda, no sé, Latindex, Google Académico, academia.edu, todas estas redes que tenemos, como que no buscan. Entonces a veces me vienen a plantear, profe, quiero hacer este tema de tesis y tal. A ver, ven acá, saco la computadora y medio googleo en Google Académico, academia.edu, y hay infinidad de estudios. O sea, obviamente siempre se puede plantear una manera diferente de abordar algún tema, pero es muy importante, Tomás, que tú hagas una revisión significativa de la producción historiográfica que hay en torno a estos temas. Y también no quedarte solo con una visión regional o local o hasta nacionalista de tu tema, porque puede ser que estés trabajando algo en específico que en otras partes del mundo ya lo han abordado, y te puede dar a ti luces para comparar, sin necesidad de caer en un estudio comparado, porque eso obviamente sería otro tema, pero para ampliar sobre todo las preguntas, y canalizar de otra manera esa investigación. Muchas gracias. Muchas gracias, Ángel. Muchas gracias, Tomás. Bien, aprovecho también para dar la bienvenida y agradecer la presencia del profesor Marcos Calle, que nos acompaña también la tarde de hoy. Y a continuación, entonces, Óscar Orellana, también nuestro estudiante del Magíster. Adelante, Óscar. Bueno, muchas gracias, profesor. Muchas gracias al profesor Ángel. Por el momento, mi línea investigativa está yéndose por la historia local, biografía histórica también. Trabajo en un museo que es bien especial acá en el centro sur de Chile, y me estoy abocando un poquito a hacer la historia un poquito más acabada del personaje del que se trata el museo. Y como pregunta, bueno, había notado una por aquí antes que se me olvidara, si el profesor, dentro de la experiencia que tiene, nos podría dar una aproximación si se da actualmente una valorización mayor a una investigación en el extranjero, si incluye dentro de ella más disciplinas y métodos de estudio, como por ejemplo antropología, psicología o sociología. Eso, profesor. Muchas gracias, Óscar. Pues fíjate que yo creo que sí, yo creo que sí, no solamente con el tema del reconocimiento o la valoración que le puedas tener desde el punto de vista internacional, ¿no? Obviamente ahorita estamos en una academia hiperconectada. Fíjate que yo estoy aquí desde Morelia, Michoacán, y le estoy dando al menos este conversatorio, ¿no? Esta clase, y estamos dialogando, y aquí estamos construyendo redes. Y aquí ustedes saben perfectamente que me pueden conseguir a mí en redes sociales, sin problema les puedo echar una mano en algo, como dicen aquí, colaborar, en fin, ¿no? Todo esto nos dice no solamente el amplio espectro que tenemos, sino también de las posibilidades. Yo insisto mucho en eso, Oscar, en las posibilidades que nos da. Mira, estamos en pleno siglo XXI, creo que las ciencias sociales y sobre todo la historia se ha abierto sin miedo, al fin, en los últimos 20, 30, 40 años, a los estudios multidisciplinarios. O sea, yo te aseguro que tú sin ningún temor puedes agarrar un libro de antropología,
de filosofía, de sociología, para tratar de escudriñar algo sobre algún concepto, algún término, algún enfoque que tú le quieras dar a tu investigación. Hasta cuestiones de museografía, me dices que trabajas en un museo, cuestiones de museografía e integrarlo a la historia. Imagínense todas estas posibilidades que nos da. O sea, ya no tenemos, a diferencia de lo que pudieron ser nuestros maestros tal vez, un marco de referencia mucho más limitado, enfocado hacia una corriente específica en el pensamiento, ¿no? Creo que tenemos esa amplitud que nos brinda esa posibilidad. Por ejemplo, un comentario que yo hice en mi pequeña presentación sobre el tema de la historia local, la historia regional, ¿no? Que tú estás trabajando esos temas, acercándote a eso. Aquí está el Colegio de Michoacán. Yo no sé si tú has escuchado hablar de esa institución aquí en México, que es un súper referente para los temas de historia local, de historia regional, que estaba el historiador Luis González González, si mal no recuerdo el nombre, que es un historiador, bueno, ya falleció hace algunos años, pero es una referencia. Las posibilidades que nos brinda, por lo menos te recomendaría que te acercaras a ese autor, Luis González González, que tiene algunas reflexiones teóricas en torno a la historia local y sobre todo a la historia regional. Por lo menos Michoacán se ha convertido en un referente. Y aquí ha venido gente de otras partes del mundo a seguir trabajando cuestiones de historia local, de historia regional. Creo que esos enfoques o acercamientos multidisciplinarios, sobre todo en la temática en que tú te estás moviendo un poco, te puede brindar unas posibilidades de conexión significativa. Y también tenemos que pensar y ser pragmáticos. Si queremos seguir estudiando, cursar un doctorado, en fin, la maestría va a ser clave para eso. Por lo menos en mi caso, yo para la tesis de maestría, y Froilán recordará parte de eso porque ya estábamos trabajando juntos cuando me publicaron mi tesis de maestría, que ganó un concurso y así. Fue para mí la base perfecta porque trabajé precisamente cuestiones de representación política, pero en la independencia de Venezuela. Entonces fueron los elementos que me dieron sustento a mí, teórico, metodológico y sobre todo práctico, para meterme en un proyecto de mucho más aliento, como fue el tema de la representación política en la República de Colombia. Pero bueno, creo que por ahí te puedo responder esa pregunta. Gracias por tu intervención, Oscar. Muchas gracias, Ángel. Yo aprovecho para hacer un punto allí muy importante que ha mencionado Ángel, y es la continuidad. La licenciatura, la maestría y el doctorado son una misma línea de continuidad investigativa, porque acá más que ramos, más que un título, un diploma, es la formación de investigadores, y me parece que Ángel lo ha destacado muy bien allí. Bien, Juan Carlos Salas, bienvenido. Adelante. Hola, hola a todos, a todas, buenas tardes. Agradecido, profesor Ángel, por su tiempo y por sus comentarios, también por compartir su experiencia. Yo me dedico, o sea, no me dedico, sino que mi proyecto de investigación tiene relación con el imaginario, las representaciones de una fuente de prensa, en este caso el periódico Trabajo y la revista Acción Chilena, que fueron parte de un grupo, de un movimiento político llamado el Movimiento Nacional Socialista de Chile. Me interesa, eso sí, más que la línea o el enfoque, la prensa como fuente. Siento que revela muchas cosas, ya que es una fuente de expresión cotidiana. Mi pregunta en relación a esta revolución digital que estamos viviendo, ¿cierto? Y que cambian las dinámicas constantemente, ¿qué tan rápido va cambiando el método de la historia digital? Y si es así, si es que cambia, si es que varía cada un año o en relación a cualquier distancia de tiempo, ¿usted siente que es una dificultad, es un beneficio? Esa es mi pregunta. Muchas gracias, Juan Carlos. Vale, Juan Carlos, gracias. Mira, yo también me he sentido muy atraído siempre, desde que me metí en una hemeroteca hace 20 años en la Universidad Central de Venezuela. La prensa es fascinante como fuente, como tú bien lo decías, ¿no? Esa cotidianidad. Y fíjate que por lo menos en el periodo que yo trabajo, uno se pierde un poco en eso porque la prensa, al menos para el caso de la Nueva Granada y para el caso de Venezuela, estoy hablando de 1810, 1820, en esas décadas, no era prensa periódica.
o sea, perdón, no eran diarios como tal, sino que la prensa salía cada semana. O sea, yo me imagino que periódico que tú trabajas o el periódico que tú trabajas sí son diarios como tal. Entonces, obviamente, hay una continuidad. En este caso, no. El tema de la prensa, de la hemerografía como fuente, como bien te decía, es fascinante. Es una de mis fuentes predilectas que yo más utilizo. Sí es compleja. A veces el acercamiento y el enfoque que tenemos que tener al trabajar la prensa, y me imagino que tú tienes muchísimo cuidado, es, bueno, este periódico, ¿quién lo financió? ¿De quién es? ¿Cuál es su alcance? ¿Cuáles son sus posibilidades? ¿Por dónde se distribuyen? ¿Cuánto costaba? Hay cuestiones que, fíjate, por lo menos, y ahí voy a conectar con el tema de la revolución tecnológica y la revolución digital y todo eso. Fíjate que algo que no dimensionamos nosotros, Juan, y es algo que parece tonto, pero que es muy importante, es las dimensiones del periódico. Esto es por un ejemplo tonto que te voy a poner. Seguramente tú has trabajado buena parte de la fuente que tú has consultado en una pantalla, ¿verdad? En tu computadora, en una tableta, algo así. Y ahí tú lo ves ahí perfecto, ¿verdad? Pero si tú no tomas conciencia de cuánto y mides, ¿ok? Mides cuánto era el tamaño de, estoy agarrando aquí una sola, cuánto era un periódico, etcétera, tú te lo puedes imaginar o de este tamaño, que es media carta, o de una carta, o un doble carta. Eso tiene muchísimo impacto, por ejemplo, porque algo que parecería tonto, que es el tema de las dimensiones, ya ahorita, al tener todo este tema de lo digital, se nos pierde. Y sí te dice mucho si era un folletico que perfectamente se podía doblar y se lo guardaba alguien en un bolsillo, o lo metías en un bolso, salías corriendo, se lo prestabas a alguien, la dureza del papel, la rigidez del papel. En fin, hay muchísimos detalles que, que antes como historiadores o historiadoras podíamos tener ese alcance o tener esa sensibilidad hacia ciertas fuentes y que ya ahorita el mundo digital no lo tenemos. Mira, el oficio del historiador en estos nuevos tiempos, yo no siento tanto que esté cambiando, porque igual seguimos trabajando en archivos, seguimos trabajando en hemerotecas, seguimos trabajando digo la historia como nosotros como investigadores, ¿no? Ya es diferente si lo pensamos historiadores trabajando, no sé, en un sistema de streaming como puede ser, ¿cómo se llama? Netflix o Amazon Prime, o ahorita que hay toda esta proliferación de toda esta tendencia, ¿no? De HBO y Disney y tal, ¿no? O sea, güey, también hay historiadoras que están trabajando para todo esto, ¿no? Creando contenidos y así, y que es algo que yo insisto mucho a mis estudiantes también de esa optativa de historia digital, es que tenemos que ampliarlo, ¿no? Pero en el sentido tradicional, yo siento que no hay un cambio. Lo que sí se están cambiando son ciertas maneras de hacer historia o formas de hacer historia desde el punto de vista digital. Esto que estábamos hablando. A ver, yo no me tengo que trasladar a España, a Madrid o a Sevilla para consultar algunos fondos digitalizados. Entonces, ¿qué es lo que tengo? Los tengo en mi computadora, los descargo y me pongo a trabajar ahí. Pero ojo, Juan, y a los demás compañeros también y compañeras. La experiencia, y aquí tanto los profesores de más edad lo podemos compartir, la experiencia en serio de estar en un archivo y concentrarte 2 o 3 horas en el archivo, consultando, leyendo, no tiene comparación con que con que tú tengas todo el archivo de Sevilla en tu computadora. Porque ahí venimos con otro caso. Ahorita la pandemia nos ha traído una realidad, ¿no? Yo doy clase los viernes de 12 a 3 de la tarde. Y veo que uno de mis estudiantes no se conecta y yo le digo, oye, ¿qué pasó? Etcétera, porque es un grupo pequeño. Me dice, no, profesor, es que estaba haciendo algunas cosas del hogar, ¿no? Claro, estamos en la casa, aquí puede en cualquier momento ladrar el perro o me puedo levantar, si yo no soy el que estoy dando la clase, voy, lavo los platos o pongo a lavar la ropa o me distraigo con cualquier cosa, Juan. Eso sí ha cambiado mucho. O sea, nuestra capacidad de concentración se ha ido disminuyendo progresivamente y aquí los profesores y las profesoras lo podemos hablar. O sea, podríamos armar un seminario solamente de eso. ¿Cómo esta pandemia nos ha traído? Sí, estamos
en cierta comodidad en la casa trabajando. Yo era de los que no podía trabajar en mi casa. Y todavía, ya aquí en México regresamos a las actividades normales, aunque yo esté dando esta clase desde mi casa. Entonces, toda esta revolución tecnológica, oye, dependiendo, ¿no? O sea, hay su parte buena, que es como todo esto. Yo, por ejemplo, cuando fui al Archivo General de la Nación de Colombia, yo obviamente en 3 meses yo no iba a consultar todo y no me iba a poner a transcribir. Habían cuadernos electorales de lo que yo trabajé del Congreso de Cúcuta, larguísimo. Yo no me iba a poner a perder tiempo ahí sabiendo que era 3 meses limitado para sacar la información. Obviamente tomé fotos, digitalicé, escaneé, organicé la información, que eso es muy importante. Organicen la información. Y ya aquí en México fue que me puse en la computadora a transcribir, a ver qué tenía y demás, pero el esfuerzo ya se había hecho, ¿no? Yo insisto, no, desde el punto de vista de lo tecnológico, hay cosas muy buenas, pero hay otros agravantes que nos ha perdido cierta esencia de la historia. Un poco lo que hablaba con Tomás, ¿no? De la búsqueda de información. Antes, te estoy hablando hace 20 años, hace 30 años, tú ibas a una biblioteca y sacabas 3 o 4 libros sobre tu tema. Con suerte conseguías alguna revista con algún estudio, etcétera, muy importante y por ahí lo sacabas. Ahorita tienes una cantidad impresionante de información que tienes que saber, primero buscar, lo otro clasificar, organizar y sobre todo, Juan Carlos, que lo difícil de estos tiempos es descartar, bueno, ya, y parar. En algún momento tienes que parar. O sea, hasta aquí llego la consulta y la búsqueda. Tienen que organizarse, el tiempo es muy importante. O sea, llevar una especie de calendario, entregas cortas. Por lo menos con la tesis yo siempre le digo a mis tesistas, no pienses en la tesis, no pienses en el producto final, piensa en pequeño, ¿no? Bueno, este mes le entrego a mi asesor tal apartado, el siguiente del apartado. Y cuando se dan cuenta ya tienen 200 páginas, bueno, no sé cuánto es lo mínimo que ustedes les piden. Esa es otra cosa, o sea, ahorita nos están restringiendo muchísimo otras alternativas que una tesis tradicional. Hay gente que es histriónica y que es buena difundiendo historia y demás. Claro, este no es el caso de esta maestría, esta es una maestría enfocada hacia la investigación histórica, eso yo lo entiendo perfectamente. Pero por lo menos en la licenciatura donde yo doy clase es mucho más abierto y todavía hace poco se trató de plantear una serie de cortos de TikTok, obviamente hay toda una historia, etcétera, mucho más compleja, como tesis, ¿no? O sea, a través de videos, pues de TikTok, Facebook, usar las redes sociales. Y no se la aceptaron porque tenía que tener un fundamento en papel. O sea, había que entregar una tesis como tal. Y sí, obviamente el muchacho hizo toda esta investigación, la llevó a papel y pudo trabajar temas de difusión de la historia a partir de redes sociales y los nuevos tiempos y todo esto. Entonces, sí, efectivamente estamos viviendo una revolución, Juan Carlos, esa revolución nos está afectando nuestra manera de hacer la historia. Una cuestión que sí creo que vale la pena que ustedes en algún momento revisen son programas de gestores de datos, de revisión de datos. Por ejemplo, tú que trabajas en la prensa, tú podrías cargar en este tipo de sistema, esto es inteligencia artificial, no sé, los periódicos de 1960 a 1980, un periódico en específico. Y tú le dices al programa que busque, no sé, palabras como revolución, libertad, anarquía, y te va a hacer un estudio estadístico de probabilidades y demás, y de palabras conexas y todo esto, que es muy significativo. O sea, los historiadores no hemos usado esas herramientas de Big Data o de análisis de datos, en fin, para nuestro uso, porque no se nos ocurre o no sabemos. Entonces también les recomiendo estén al día con los avances tecnológicos que nos puedan servir. Pero bueno, ya con esta me alargué. Perdón, Juan. Muchas gracias, Ángel. Bueno, acá la universidad tiene Mendeley, que es la que más ocupamos como gestor bibliográfico. Bien, entonces a continuación María Ignacia Hernández, la única dama del magíster hasta el momento. Muy buenas tardes a todos los presentes y buenas tardes al profesor. Muchas gracias por su tiempo y también por resolver algunas de nuestras dudas. Pido disculpas por estar con cámara apagada, pero si enciendo la cámara se me cae todo y el computador todo.
Y bueno, mi temática de investigación o por donde pretendo enfocar mi línea de investigación y lo que estoy trabajando actualmente en mi tesis para la maestría es sobre el proceso de inclusión de las mujeres en la diplomacia chilena, enfocándome netamente en lo que es la década de 1990 al 2005. Pero como pretendo hacer de esto mi línea de investigación a futuro, pretendo enfocarme en lo que es la perspectiva femenina o la presencia femenina, tanto en la diplomacia como en las relaciones internacionales y organismos internacionales. Perdón. Bueno, hasta el momento he notado que gran parte de las fuentes y la bibliografía pertinente a mi investigación está en inglés. Y mi pregunta va un poco por esa línea, quizás no tanto ligado al tema de el método de trabajo histórico, pero en el sentido de cómo la experiencia de estudiar en el extranjero nutre el trabajo del historiador, más allá de la experiencia de estar inmerso en una cultura distinta a la propia, que incluso puede tener una lengua distinta a la materna. Por ese lado va mi pregunta. Muchas gracias, María Ignacia. Gracias, María Ignacia. Muy interesante tu línea de investigación. Yo he tenido la posibilidad aquí en México, bueno, de ver muchísimos trabajos. Creo que seguramente estás al tanto de esas investigaciones que se están haciendo aquí. Es que estoy tratando de recordar, es que había una postdoctorante que trabajó con nosotros hace un par de años que precisamente hizo esa revisión, ¿no? A partir de o embajadora mexicana muy reconocida como de los años 60, 70, no recuerdo, en el tema de la diplomacia mexicana que podría servirte de referente. Creo que obviamente el tema de la mujer, el tema de la presencia de la mujer y estas revisiones necesarias de la historia a partir de este protagonista que siempre obviamente ha estado ahí, pero nunca le habíamos dado esa visibilización, es muy importante. Y el tema de las relaciones internacionales, sobre todo, María Ignacia, te brinda unas posibilidades enormes, porque obviamente a la hora de consultar archivos de fuentes y todo esto, te puedes ir a cualquier parte del mundo. En verdad que eso es muy importante. Sobre tu pregunta, o bueno, más bien como lo veo como una reflexión, ¿no? Yo creo que sí. Y no solamente te tienes que ir a otro país con una lengua diferente a la nuestra. Creo que por lo menos en tu caso, si te vienes para México, donde hay una escuela muy grande de estudios en torno a las relaciones internacionales, y en torno al tema femenino, aquí te puedes dar un banquete, como diríamos en mi tierra, o sea, porque las posibilidades son enormes y sí creo que te sirven, más allá de la experiencia y todo eso, como tú bien dices, es que sí, o sea, meterte en archivos, meterte en biblioteca, hablar con otros profesores. Ustedes no saben el oxígeno que da recibir clases con otros profesores en otro país o en otra universidad. En verdad que te da un aire diferente, hasta la competencia sana, bien hecha, de parte de los compañeros y las compañeras en un doctorado, en una maestría, también nos impulsa a llevarnos a otros espacios y sobre todo también nos puede dar otras ideas, otra manera de ver las cosas o enfocar esa investigación que estamos realizando. Así que creo que las ventajas son enormes, María Ignacia, y gracias por tu participación. Gracias, profesor. Muchas gracias, María Ignacia. Bien, Felipe Lara. Ya, gracias, profesor. Bueno, agradecer la instancia de conocer experiencias latinoamericanas prácticamente, porque México, Colombia, Venezuela un poco emergen desde Latinoamérica, así que se agradece la instancia, agradeciendo el tiempo del doctor Ángel Almarza. Mi tema de investigación se relaciona un poco con una huelga que la historiografía chilena le denomina la huelga general de 1890, pero mi enfoque está relacionado con las reacciones de las propias élites dirigentes en la provincia acá, desde la historia regional en Concepción. Y he trabajado, y mi tema de interés antes de la investigación es la historiografía. Y pudiendo revisar algunos temas de estudio e investigaciones que ha realizado usted,
en el ámbito de la historiografía, sobre todo hay un texto que revisé que se llama Dos siglos de historias mal contadas, ¿ya? Donde habla de historiografía y la nueva historia oficial. Desde esa perspectiva, ¿cuál cree usted que son hoy día las grandes dificultades dentro de esta era digital, o los grandes cambios, perdón, de la historiografía actual con la historiografía tradicional, y cómo usted podría explicar en este caso qué es la nueva historia oficial? Un concepto que en mi caso, nosotros acá entendemos por historia oficial, pero me parece sumamente interesante el concepto nueva historia oficial, desde el Estado, desde qué grupo de interés. Muchas gracias, Felipe. Muy buena. Gracias, Felipe. A ver, bueno, primero hay que contextualizar bien como buen historiador. Ese artículo que tú mencionas, el de 2 siglos de historias mal contadas, ¿no? Algo así, que lo publiqué en un libro que coordinó Inés Quintero, ya eso fue hace algunos añitos. Cuando yo hablaba de la nueva historia oficial, claro, es un juego en parte de palabras, porque como tú sabrás, las academias de las historias en nuestros países iban de la par con un discurso oficial, ¿no? Un discurso cercano a la élite del poder. Y en el caso de Venezuela se dio algo muy particular en el año 2008, 2007, por ahí, hasta el 2010, que es cuando, si mal no recuerdo, publicó este artículo, donde estaba la Academia Nacional de la Historia, ya con una renovación profesional muy significativa en los últimos 20, 30 años, donde ya habían historiadores profesionales e historiadoras profesionales como miembros correspondientes. Y ahí hay una diferenciación a cómo durante, por ejemplo, el sesquicentenario de la independencia, o sea, de 1960, todavía los miembros de la Academia Nacional de la Historia en esa época en Venezuela eran militares, abogados, o sea, eran gente que se había dedicado a la historia, pero no de una manera profesional. Obviamente mantenían un discurso nacionalista, una leyenda dorada en torno a los héroes, en fin, todo eso que, al igual que Chile y otras regiones de América Latina, se llegó a mantener. Entonces, cuando yo ya en el contexto del año 2010 hablo de la nueva historia oficial, me refiero no a la historia de las academias, sino porque el presidente Hugo Chávez, que estaba gobernando en ese periodo, él con su equipo de trabajo, que habían muchísimos historiadores, algunos de ellos fueron mi maestro, y Froilán también entiendo que llegó a relacionarse con ellos, no sé si como sus profesores, le vendieron la idea a Hugo Chávez de hacer una academia de la historia, que es el Centro Nacional de Historia, que todavía permanece en la actualidad. Eso es una institución muy interesante en su fundamento ideológico y demás, sobre todo tú que trabajas temas de huelga, temas de revoluciones y demás, que podría ser muy interesante que te pudieras acercar a ese problema. Entonces, teníamos la historia oficial representada en las academias, representada en los manuales de texto, en un discurso, en fin, que se había mantenido al menos durante unos 40 o 50 años en Venezuela, y de repente con esta incursión de la Revolución Bolivariana al mando de Hugo Chávez Frías, se hace una nueva academia, que es este Centro Nacional de Historia. A eso me refiero con una nueva academia. Si tú lees el artículo, yo concluyo diciendo prácticamente que en realidad no es nueva. O sea, los mismos fundamentos historiográficos en torno, es que no recuerdo bien, Felipe, específicamente qué tema de la independencia de la independencia de Venezuela trabajo en ese artículo, pero básicamente los mismos elementos se mantienen. Entonces, en verdad no estamos hablando ni de un cambio, ni de un giro historiográfico significativo, ni una manera diferente de hacer la historia, sino algo recurrente que ustedes ya lo habrán hablado con Froilán, y es el uso y el abuso político de la historia, que es muy diferente. Entonces, desde el plano historiográfico, en ese caso, supuestamente se estaba planteando una visión renovada, una historiografía renovada, en donde el pueblo es el protagonista y tal, pero en realidad recuperan o rescatan viejos postulados de la historiografía más tradicional del caso venezolano, y la escriben de nuevo, ¿sabes? Obviamente la situación es mucho más compleja, ¿no? Podríamos darle un espacio más amplio, pero creo que no es la idea de esta presentación.
Y ya va, me perdí un poquito con la segunda parte del tema de la revolución digital y todo lo que estamos hablando. Discúlpame, Felipe. No, tenía relación con los grandes cambios dentro de la historiografía, producto del contexto actual y un poco lo que conversaba antes con la pregunta de Juan Carlos en esta relación con la revolución digital. ¿Qué cambios han existido en el último tiempo en la historiografía? Sí. Mira, yo creo que sí han habido grandes cambios. Eso es inevitable. Y precisamente por algo estamos aquí conversando. No solamente desde el punto de vista tecnológico, sino también lo que estábamos hablando con otros compañeros, esta nueva visión o manera de acercarnos a lo multidisciplinario también. Yo ahorita que me estoy acercando, bueno, desde hace algunos años a la historia conceptual, por ejemplo, nos da unas posibilidades enormes. Y sobre todo esta manera de conectarnos, ¿no? De estas redes que tal vez hace algunos años no existían, que complejizan también muchísimo más la visión, ¿no? Y ahora, ni menos que también lo habrán hablado con el profesor Froilán, por ejemplo, la historia actual. O sea, los historiadores hasta hace algunos años nos daba pánico o temor, o simplemente no era campo de nosotros acercarnos a temas contemporáneos, o sea, de apenas hace 10, 15 o 20 años. No, eso es como que para los sociólogos, para los antropólogos, para los periodistas. La historia actual es parte de esa revolución, la historia conceptual también, la nueva historia intelectual también, todos los estudios sociales, los estudios culturales, todo eso nos está dando un oxígeno muy importante a la historia. Y eso sumado a lo que ya hemos hablado, a todo el tema digital, nos está dando una potencialidad enorme para seguir estudiando y avanzando. Yo no sé si ustedes tienen academia.edu, si no lo tienen se los recomiendo, no solamente para buscar información, sino ya ustedes con el paso del tiempo pueden ir publicando ahí sus trabajos, pero hay una opción, y creo que son de las ventajas que nos da el mundo digital, y es compartir un texto, ¿no? Claro, hay que tener cuidado con el tema que se pueden robar tu trabajo, ¿no? El tema del plagio y todo eso, pero tú lo puedes hacer para una comunidad pequeña. O supongan, una idea que ustedes tengan 3 cuartillas, se lo pueden compartir no solamente a sus amigos o sus amigas, sino hay gente interesada colocándole alguna pestaña, algo que, bueno, tema de historia social, de historia cultural, en fin, que ustedes se puedan dar a conocer ese trabajo a otros historiadores o investigadores en general que les puedan dar alguna orientación, algún acercamiento diferente. O sea, entonces, si estamos viviendo efectivamente, Felipe, una revolución, creo que estamos todos montados en esto. No hay manera desde el punto de vista digital, como también lo estaba comentando, no recuerdo con cuál de los compañeros, el tema de la revisión, por ejemplo, de la prensa a través de estos programas de revisión de data, ¿no? Por ejemplo. Entonces la cuestión también es tratar de buscar y adaptar todo el mundo tecnológico también a nuestras posibilidades y estar al día. Hay que estar al día. Pero bueno, no me alargo más. Gracias, Felipe. Muchas gracias, Felipe, muchas gracias, Ángel. Sí, hemos referido a las grandes narrativas que se han tejido en la última parte de la historiografía del siglo XX y comienzo del siglo XXI. Finalmente, damos la palabra a Carlos Báez y creo que por razones de tiempo será mejor también abrir si hay alguna otra interrogante que se sume a la de Carlos Báez, que pudiésemos... El profesor Marcos Calles dejó una por acá en el chat, pero voy a dejarla hacia el final. Carlos. Ya, bueno, hola, buenas tardes. Igual, como todos mis compañeros, agradecer esta instancia. Bueno, mi tema de estudio está relacionado con el cine, sobre todo con la época de 1960. Como preguntas, no sabría hacer una específica, pero no sé si usted me podría recomendar cómo podría abarcar esta relación entre el cine extranjero con Chile en la década de los 60. No sé, no sé si usted tiene como alguna idea o se le puede sugerir alguna opinión. Muchas gracias, Carlos. Gracias, Carlos. Bueno, no, tú sabes que siempre los puntos de conexión existen, pues, y el caso de México, por lo poco que yo sé de la historia del cine latinoamericano, México siempre fue un referente. No dudo que haya
conexiones importantes o vínculos importantes entre el cine mexicano y el cine chileno de la década de los 60 que tú estás investigando. Me imagino que has consultado buena parte de la bibliografía que existe alrededor de la historia del cine. O sea, yo he visto por ahí estudios muy interesantes recientemente, que por cierto hay como unas 2 o 3 investigaciones, tanto en la maestría como en el doctorado, que te recomiendo que puedas hacer. Métete en la biblioteca de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, ahí tienes una sección que es de tesis, y coloca ahí tal cual cine, y vas a conseguir varias investigaciones que se han hecho, y yo he estado cercanas a ellas, aunque no he sido ni su asesor, ni lector de sus investigaciones, han sido de mis estudiantes, y en verdad que hay aporte muy bueno, muy bueno. Y sobre todo, interpretaciones actuales. Hay mucha revisión en torno al cine y en torno al uso de la imagen y las posibilidades que nos brinda el cine como fuente también, ¿no? Como fuente de discurso y todo esto. Entonces, por ahí podríamos hacerlo. Pero sí, tendría que tener un poco más de detalle para saber qué tipo de conexión podríamos establecer, ¿no? Ya, muchas gracias, profesor. Muchas gracias, Vale. Carlos. Bien, ha sido una tarde-noche muy enriquecedora. Nos hemos pasado un poco de los minutos iniciales que teníamos previsto. Antes de finalizar, una última pregunta que dejó el profesor Marcos Calle. El profesor Marcos Calle es profesor de nuestra licenciatura y magíster, especialista en historia de la inmigración, teoría de la historia. Y el profesor Calle planteó lo siguiente en el chat: ¿cuál es la relación que debería existir entre la historia y las ciencias sociales en el contexto de las investigaciones de magíster, doctorado, y qué rol tiene la teorización en los estudios de posgrado? Mucho más enfocaba a lo que había comentado Ángel de la inter y multidisciplinariedad y la teorización en los posgrados de historia. Lo que quería que yo respondiera a eso, ¿o era para ti la pregunta? Que no me quedó claro. Ahora sí. No, dejó la pregunta planteada. Es decir, la relación entre historia y las demás ciencias sociales y la relación de la teorización en los estudios de posgrado de historia. Más allá del método y lo metodológico con respecto a la fuente, el profesor se pregunta acerca de la teorización. Mira, fíjate que creo que ahí tenemos los historiadores no sé si decir que no sé cómo expresar. Nos da como pánico la teoría, ¿no? Porque a veces creemos que la teoría no va cercana a la historia y es todo lo contrario. Obviamente la cuestión es también ser lo suficientemente inteligente y flexible como para adaptar ciertas teorías del conocimiento, del pensamiento histórico, pero también de la sociología, de otras áreas del conocimiento, y tratar de vincularlas con la historia. Por lo menos a mí siempre me ha funcionado, bueno, siempre, en los últimos años me ha funcionado mucho todo el planteamiento teórico de la historia conceptual, por ejemplo. Claro, yo no me enmarco que solamente esa visión es la posible, nada que ver. La cuestión es que me da herramientas teóricas muy interesantes de plantear preguntas, sobre todo de soluciones, y además de búsqueda de información que son pertinentes y que vale la pena que la pudiéramos trabajar. Entonces, no le tengamos miedo a la teoría, no pasa nada. O sea, es algo importante que tenemos que tener. Y no solamente, la teoría no es como decía ahorita Froilán, o sea, no es solamente la parte metodológica, epistemológica y así, no. Es en serio sentarse y comulgar con alguna teoría del conocimiento que te parezca a ti funcional y demás, que hay muchísimos estudios, o sea, desde la historia social, desde la historia cultural, y no son postulados tan complicados. Y sobre todo, traten de tener una visión amplia, o sea, no quedarse solamente con una o con otra. Y sobre el tema de la relación entre la historia y las ciencias sociales, bueno, eso es obvio. Creo que estamos viviendo precisamente tiempos en donde casi que es difícil diferenciarlos, ¿no? Esos estudios y la manera de abordar los estudios. A veces sí me llama la atención
esta proliferación de estudios de maestría y de doctorado en historia de ciencias sociales, porque pareciera que en Occidente estamos a la tendencia de quitarle espacio a las ciencias sociales y a las humanidades, pero es que en verdad todavía hay, y espero que siga existiendo, una necesidad enorme por estudiar no solamente el pasado, sino estudiar el hombre, desde las ramas más diversas del conocimiento. O sea, en vez de ir eliminando, se van ampliando y la gente se sigue inscribiendo, la gente se sigue preguntando, y esa es la invitación que yo les hago a ustedes. Hay que seguir trabajando, hay que seguir investigando, consultando y sobre todo, creo que es una parte de la revolución digital de la que no hablamos y es llevar nuestras investigaciones a un público masivo, que no solamente nos lea nuestra mamá y la abuelita, ¿ok? Sino que nuestro trabajo es un trabajo de investigación hecho y hay que difundirlo, hay que darlo a conocer. Muchas gracias, Ángel. Bien, ¿hay alguna otra pregunta pendiente para el público en general? Originalmente teníamos un formato un poco más reducido, nos hemos extendido un poco, pero es la dinámica de enriquecer el diálogo, el intercambio. Bien, entonces, antes de finalizar, sí quisiera dejarles compartir con ustedes esta portada, que es la portada del último libro del profesor Ángel Almarza. Es un libro que recoge trabajos de todo el mundo iberoamericano, para que lo conozcan un poco más. Profesor Ángel, si quiere compartir algunas últimas palabras con nuestros estudiantes de licenciatura y magíster en historia. Bueno, primero agradecerte, Froilán, por la ocasión, la oportunidad. Disfruté muchísimo esta plática con ustedes. En verdad que, bueno, veo que son unos chicos y una chica con mucho ánimo, con mucho entusiasmo, con ganas de seguir trabajando, investigando y eso, los invito a que salgan, aprovechen las oportunidades que les pueda dar sus universidades, que les pueda dar Chile, que les pueda dar otros países del continente y como decía Felipe, si mal no recuerdo, esta experiencia latinoamericana es muy rica, muy rica. Y en verdad que uno de los mejores momentos que yo pasé una vez en España, cuando realicé ya unos cursos, estaba yo muy chiquito, pues, como en el 2004, algo así, era en una misma habitación, habían chilenos, argentinos, peruanos, bolivianos, brasileños, mexicanos, colombianos, panameños, o sea, era toda una multitud hispanoamericana y fueron de las sesiones más divertidas y amenas que pude tener. Todos íbamos a estudiar historia, todos, pero la experiencia fue muy gratificante. O sea, ahorita me acuerdo y me emociono que es esa parte también de lo que decía María Ignacia, etcétera, de la experiencia, ¿no? Pero en fin, les agradezco mucho, trabajen, diviértanse y sobre todo disfruten lo que hacen. Si están aquí estudiando historia porque les gusta, no fue porque los obligaron en casa a estudiar historia, nada de eso, es porque les gusta y les apasiona. Así que adelante. Gracias, Froilán. Muchas gracias, Ángel. Y bueno, nuestro jefe de programa, el profesor Juan. Ahí sí. Bien, reitero mi agradecimiento al doctor Almarza por haber estado acá, aunque sea virtualmente, que muy entusiasmado con su publicación. Yo también trabajo en Independencia, más desde el punto de vista más fáctico, así más desde lo que son los procesos bélicos, las repercusiones económicas que trajo consigo la guerra. Y nada, ojalá que nos podamos ver presencialmente algún día. Si no viene usted acá a Chile, cuando vayamos nosotros allá a Michoacán. Estamos pronto a que se abran las fronteras finalmente, a que podamos proseguir nuestras investigaciones. Yo creo que nunca de modo tradicional, yo creo que nunca vamos a volver a lo que éramos antes. Yo creo que, como dices tú, las humanidades digitales llegaron para quedarse, no son un lapso. Entonces yo creo que tenemos que tener esa capacidad de adecuarnos. Y justamente una instancia como esta, que en otros tiempos habría sido imposible, o habría requerido una enorme cantidad de tiempo y inversión económica para poder traer un profesor acá, ahora lo estamos haciendo. No es lo mismo, pero por lo menos suple esa falencia que nos tiene hoy día encerrados en nuestros hogares. Lo mismo los archivos. O sea, las palabras que ha dicho el profesor son, sin duda, cualquiera de los que estamos acá que tienen un grado de doctorado,
que ha tenido trayectoria sabe que un investigador que se encierra en sus fronteras nacionales, culturales, no es un historiador. Un historiador tiene que ser una persona cosmopolita. No necesariamente liberal o progresista, pero sí de tener esa apertura de miras, ese conocimiento que da justamente el viaje en un sentido muy amplio. Entonces esperemos que pronto ustedes, los jóvenes investigadores, las futuras promesas de nuestro departamento puedan hacer lo propio, emprender el viaje. No pueden estar todo el tiempo acá con nosotros. El magíster es justamente una primera instancia para conocer experiencias y luego ya emprender el vuelo. Le quiero dar también las gracias a nuestros asistentes, bueno, a nuestros queridos estudiantes del programa, siempre fieles ahí, y también la templanza del público oyente que ha aguantado más de 1 hora y media de estas discusiones. Los dejo invitados a todos para las próximas sesiones. Tenemos su contacto, nos vamos a comunicar con ustedes, les vamos a enviar correo para que estén al día de nuestras actividades. Y sin más, les deseo una buena tarde en México, porque todavía es más temprano en México, o más tarde. ¿Qué hora es en México ya? Las 6:30. Claro, mucho más temprano. Unas buenas tardes en México y unas muy buenas noches a los nacionales. Y entiendo también que hay gente de Colombia, así que también buenas tardes, buenas noches a todos y nos vemos pronto. Hasta pronto. Que estén muy bien. Chao, gracias. Chao. Muchas gracias. Gracias. Profesor. Chao, Muchas gracias. gracias, que estén muy bien.